Les quiero presentar mi reflexión crítica en torno a las lecturas realizadas durante este módulo a través de un video corto con imágenes relacionadas con los temas tratados. Asimismo, les comparto que durante este ejercicio lector no pude evitar pensar todo el tiempo en mi práctica docente con mis estudiantes de secundaria, así como en mi experiencia personal a través de este proceso y adicionalmente en mi papel de mamá interesada en que mis hijas desarrollen con facilidad habilidades comunicativas en inglés. Por lo tanto, puedo afirmar que ha sido un ejercicio completamente reflexivo, a través del cual logré vincular aspectos internos con el amplio contexto cultural que rodea el hecho de aprender una L2, en este caso particular el inglés. Comienzo contándoles que el hecho de leer los textos de factores externos en primer lugar, tal como están propuestos en ENVI, es decir, comenzar con el capítulo 4 del LiDiCode, para luego continuar con SLA Contexts, me permitió dar una amplia mirada a la manera como los factores externos abordados acá, sin querer me fueron acercando a los factores internos que más adelante pude interpretar con claridad gracias a la lectura de diferencias individuales en el aprendizaje de una L2. Así las cosas, y con toda esa información, porque además menciono los textos que escogí, Motivation and Age de Kormos y el capítulo 7 de Practice SLA. Toda esa información dando vueltas en mi cabeza, intentando comprender lo que ocurre en mi aula de clase, con mis estudiantes, conmigo misma y con mis hijas en casa, les comparto las siguientes impresiones a manera de análisis crítico que poco a poco y sin pensar fui construyendo relacionando toda esa teoría con mis experiencias, tanto laborales como personales, y que posteriormente argumenté alrededor de la siguiente pregunta generadora. ¿De qué manera evidencio una relación entre los factores internos y externos con la interculturalidad? Pues bien, tal como lo mencioné previamente, a continuación presento las reflexiones a las cuales llegué y que me permiten responder el interrogante. En cuanto al intento de abordar la enseñanza y el aprendizaje desde una perspectiva intercultural, en un primer momento encuentro interesante que nuestros estudiantes conciban el aprendizaje de una lengua que genera conocimiento a través de experiencias y que lo ideal es orientarnos como docentes hacia un balance entre lo que significa la adquisición de una segunda lengua en un contexto intercultural. Por lo tanto, considero que el valor de las teorías socioculturales que plantea el texto de LiDiCode debe contribuir a replantear la manera como planeamos las actividades de aprendizaje en clase, para fortalecer la naturaleza social de nuestros estudiantes en un contexto académico. Para acercarnos a este objetivo, creo que debemos ser conscientes de la importancia de reconocer la relación entre lenguaje, cultura y aprendizaje, y como docentes intentar nuevas maneras de vincularlos en el contexto de aprendizaje de una L2. Así las cosas, tenemos que la orientación intercultural permite al estudiante aprender de manera activa a través de la exploración de otras culturas, y que factores internos como la actitud, la curiosidad y el deseo de aprender intervienen directamente en ese proceso cognitivo. Es decir, que sería posible afirmar que cuando se vincula la cultura con el aprendizaje de un idioma, aparecen factores internos y externos para lograr la construcción del conocimiento. Aparece también entonces la metacognición o la autorregulación como un factor interno clave que he logrado evidenciar en experiencias tanto personales como laborales en este proceso de adquisición de una L2. Por otro lado, se dice que la habilidad intercultural se manifiesta cuando el estudiante no solamente es capaz de establecer la relación entre el idioma y la cultura, sino cuando puede manifestarla a través de su uso. Es decir, que se entienden el lenguaje y la cultura como herramientas mediadoras en el proceso de aprendizaje de un idioma. En este punto, el papel del docente es crucial, en términos de conocer muy bien el contexto cultural de sus estudiantes, así como sus intereses y necesidades, para lograr motivarlos en el desarrollo de sus habilidades comunicativas. De acuerdo a lo anterior, es esencial reconocer que las ideas y pensamientos del estudiante son parte importante del proceso de aprendizaje, como elementos de apoyo en la construcción individual y colectiva de significados, dado que claramente cada estudiante es protagonista de su proceso de adquisición de L2, y en ese sentido construye potencialmente su conocimiento desde una perspectiva de aprendizaje intercultural. Con respecto a lo anterior, generalmente intento que mis estudiantes sean conscientes de las diferencias culturales
a través de actividades que les permitan reconocerlas en contexto. De ahí que la importancia del lenguaje en el proceso de interacción social cobra más importancia en el que está aprendiendo un idioma, ya que definitivamente constituye el elemento fundamental para acceder al conocimiento, a través de esa relación entre lo lingüístico y lo cultural. Asimismo, gracias a la lectura de contextos de aprendizaje, reflexioné alrededor de lo trascendental que resulta un factor como la interacción social para lograr que el estudiante asuma el riesgo de aplicar lo aprendido a través de esa necesidad de quedarse empleando la L2 que está aprendiendo. Y allí me pregunté, ¿sí será que procuramos diseñar tareas pertinentes para lograr este objetivo en nuestras clases? Claramente existe la necesidad de que los docentes hagamos de nuestros espacios una oportunidad para superar la formalidad de instrucción tradicional y propiciemos nuevas oportunidades donde el centro sea el estudiante, aprendiendo más cultura que gramática. De otro lado, con respecto a la experiencia de aprender una L2 en el extranjero, pienso en que aunque lamentablemente la población que conforman nuestros estudiantes no tiene mucha posibilidad económica de vivir esta experiencia de aprendizaje, es importante motivarlos para que se animen a buscar la oportunidad de hacerlo, ya que, como bien sabemos, cuando el estudiante le atribuye importancia a la L2 con propósitos comunicativos, aparece la necesidad de desarrollar en un contexto natural esas habilidades que le permitan desenvolverse de manera exitosa en el contexto en que se encuentra. Frente a las diferencias individuales en el aprendizaje de un idioma abordadas por Dornje, me referiré a los aspectos que considero de mayor relevancia de acuerdo a mi experiencia. En primer lugar, logré comprender la aptitud como un talento específico que depende de muchos otros factores para influenciar de manera positiva el aprendizaje de un idioma. Entre esos, las diversas estrategias y estilos de aprendizaje que tanto individual como grupalmente desarrollan los estudiantes durante su proceso. Respecto a lo cual me atreví a cuestionarme, ¿qué tan preparada me encuentro como docente de inglés para identificar y promover esas estrategias de aprendizaje en mis estudiantes? Es sin duda un gran reto y además es necesario asociarlo con los estilos que desarrollan. Paralelamente aparece la motivación como ese elemento mágico que genera autoconfianza para desencadenar procesos exitosos de aprendizaje, es decir, prácticamente como elemento orientador de las actividades y de la intensidad con la cual se decide su implementación. Y en conclusión surge una interesante reflexión en torno a las relaciones, aptitud, estilos de aprendizaje y motivación, estrategias de aprendizaje, aplicadas en un contexto intercultural. Finalmente, las conclusiones de Kormos en su texto de motivación y edad, unidas a las estrategias de aprendizaje basadas en tecnología, que expone Ortega en el capítulo de prácticas significativas de L2 en salones de idiomas extranjeros, me brindaron la orientación necesaria para justificar la reflexión frente a la pregunta de investigación que deseo desarrollar para el producto final del curso. Lo anterior, teniendo en cuenta que en general los estudiantes de secundaria parecen no contar con el interés necesario para lograr resultados exitosos en sus procesos de adquisición del inglés, por lo cual es posible aprovechar el actual auge tecnológico que vivimos con el fin de propiciar nuevas oportunidades de interacción que en efecto pueden llegar a constituir herramientas de mediación pedagógica en los contextos de aprendizaje de L2 que a diario vivimos. Muchas gracias.